Familia, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras tareas diarias. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículo 14 y siguiente. Dice: Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le dicen: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿Pueden acaso los invitados de la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Nadie echa un remendo de paño sin tunir un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarro peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos, pues de otro modo los pellejos revientan, el vino se derrama y los pellejos se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos y así ambos se conservan. Lectura tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículo 14 y siguiente. Grandes enseñanzas siempre Dios tiene por delante de nosotros. Su misericordia es infinita y Él, como pedagogo divino, como maestro por excelencia, siempre busca la manera de instruirnos, de acampar en medio de nosotros y mostrarnos el camino que debemos seguir y la senda que debemos transitar. El Evangelio de hoy tiene dos grandes enseñanzas. La primera de ellas se encuentra en el momento en que los discípulos de Juan se acercan donde Jesús y les pregunta que por qué los discípulos de Jesús no ayunan, mientras que los discípulos de Juan y los de los fariseos sí ayunaban. La enseñanza aquí es que nosotros no debemos andar pendiente de la vida del otro. No debemos estar pendientes de la manera en cómo aquel persona actúa o deja de actuar. Cada uno de nosotros somos personas totalmente independientes, únicas e irrepetibles, y no vamos a hacer las cosas de la misma manera. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su manera. Cada uno de nosotros vive un proceso totalmente diferente, asumido con ideales diferentes y con maneras de pensar. Por eso es malgastar el tiempo en que tú y yo estemos chismoseando la vida del otro, chismoseando la labor diaria de la otra persona. Que yo trabajo de esta manera y me rinde, pero aquel trabaja de otra manera y le rinde más. Pues, querido hermano, deja que cada uno actúe diferente. No andes pendiente a la vida del otro hermano. Eso es lo que está pasando aquí. Los discípulos de Juan se sentían inconformes porque Juan les decía que había que ayunar. Ellos veían que los fariseos también ayunaban, pero los discípulos de Jesús no lo hacían. Los discípulos de Jesús no ayunaban. Entonces eso tenía inconforme a los discípulos de Juan. Y van allá y le preguntan a Jesús: ¿por qué no ayunan tus discípulos? Y Jesús les está diciendo: cada uno vive un proceso diferente. Quizás tú y tu vecino han entrado a la iglesia, hacen parte de una realidad de la iglesia, y tú ves que tu vecino avanza en un proceso diferente. Tú ves que tu vecino ya dirige la palabra, dirige la prédica de los niños, y tú sientes envidia en tu corazón porque a ti no te ha dado eso. Pues, querido hermano, deje que el proceso de su vecino sea diferente al suyo. Usted viva su proceso, usted trabaje en su labor, usted trabaje en su camino de salvación. O si tú estás en un emprendimiento y
inicias un emprendimiento y el vecino, el amigo, el primo, el cuñado, el compadre también inicia un emprendimiento, pero te das cuenta que el emprendimiento de tu conocido, de tu primo, de tu vecino, de tu compadre, avanza mucho más, es más próspero que el tuyo, y tú te mortificas pensando en que por qué el emprendimiento de él es más exitoso que el tuyo. Usted trabaje en el suyo, usted haga la labor en su emprendimiento. Usted no se desgaste, no pierda el tiempo estando mirando el emprendimiento del otro. Usted enfóquese en lo suyo. Usted enfóquese en su proceso de vida, en su historia de vida. Es lo que te está diciendo Jesús. Cada uno vive un proceso diferente. Cada uno tiene una realidad de vida diferente y lo asume de una manera diferente de acuerdo a sus valores, a sus principios, a sus buenas costumbres. Es equivocado comenzar a tratar de ser el doble de alguien. Es equivocado estarse mirando como en el espejo del actuar de otra persona. O como padres a veces decimos, mi hijo tiene 5 años, el de mi compadre también tiene 5 años, pero el de mi compadre ya lee, el mío no lee. Cada uno tiene una situación diferente. Cada uno tiene una sinapsis en su cerebro que se desarrolla de una manera diferente. Tu hijo también es inteligente, igual que el del compadre, pero por algún motivo él avanzó un poco más. No quiere decir que tu hijo esté un poquito retrasado. No, todo tiene un proceso diferente. Tu hijo es un poco apagado, no le gustan las fiestas, el de tu compadre, sí, tú, ay, ¿por qué a mi hijo no le gusta? Deje que cada uno tiene una personalidad totalmente diferente. No intentes ser igual a otra persona. Y eso pasa cuando andas metido en la vida de los demás. Vive tu vida, vive tu proceso, vive tu historia de vida. Trabaja arduamente en tu vida, trabaja arduamente en tus cosas. Sé un buen administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos. Vive tu vida y, como diría alguien por ahí y otro que la sufra, vive tu vida y deja que los demás vivan la suya. Es la primera invitación de este salmo. Luego Jesús nos dice que no se puede hacer un remiendo nuevo en un trapo viejo y que no se puede echar un vino nuevo en unas vasijas viejas. Querido hermano, cuando tú inicias un proceso en la iglesia, tú llegas, tienes 2 días y ya tú quieres ser el que dirige la palabra, el que dirige la prédica, el que lleva la comunión, el que dirige la catequesis de los niños. Ya tú quieres andar metido en todo. Y, querido hermano, eso no funciona así. No funciona así por una sencilla razón. Porque cuando tú llegas a la iglesia, querido hermano, vienes cargado del mundo. Y para que el Espíritu Santo se deposite en ti, todas esas cargas tienes que dejarlas. El Señor tiene que dejarte todas esas cargas. No puedes adelantarte etapas en la iglesia. No puedes adelantar procesos en un camino de conversión. Cada uno tiene un proceso. Es muy similar a la primera enseñanza. Cada uno tiene un proceso y en la medida en que tú vas limpiando tu corazón del mundo, en la medida que vas vaciando tu corazón de la basura que traes del mundo, el Señor va llenando de Espíritu Santo y comienzan a aflorar esos dones y talentos y carismas que están dentro de ti. Pero no lo vas a hacer al día siguiente que has comenzado en la iglesia. Quizás demore 1 año, quizás demore 2. El tiempo que tenga que demorar es el tiempo que Dios necesita para vaciar ese corazón de la basura del mundo. El tiempo que Dios se tome para restaurar tu corazón, para restaurar tu vida y llenarla de Dios, es un tiempo que hace parte de Dios. Esa hermosa alabanza que espera el tiempo de Dios. Cada uno de nosotros vivirá un proceso de conversión, de sanación, de liberación y de prosperidad en Dios diferente. Hay unos hermanos que inician en la iglesia y al año ya están con una gran responsabilidad, pues tenían poca basura en su corazón. Quizás tú tienes y yo tenemos un poco más de basura que las demás.
y tenemos que vivir nuestro proceso y tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, aunque a veces sea difícil, aunque a veces vaya en contra de eso que tanto anhelamos, de eso que tanto queremos, de eso que tanto hemos soñado. A veces la voluntad de Dios va en contra de eso, porque eso que nosotros anhelamos y soñamos no nos conviene, por más que lo queramos, por más que lo hayamos dimensionado y nos hayamos enfocado, quizás no nos conviene. Y aprender a aceptar la voluntad de Dios cuando va en contra de nuestro querer es lo más difícil que hay en un proceso de conversión. Aprender a aceptar la voluntad de Dios cuando va en contra de nuestros principios, va en contra de muchas enseñanzas, es de lo más difícil que se vive en un proceso de madurar en la fe. Dos enseñanzas grandes que nos deja este evangelio. El primero de ellos es que no andemos como chismosos pendientes a la vida de los demás. El segundo de ellos es que Dios va a restaurar nuestra vida en su tiempo. Es que Dios va a sanar nuestro corazón en su tiempo. Es que Dios nos va a dar la prosperidad en su tiempo. Primero tiene que despojarnos de la basura que hemos traído del mundo. Primero tiene que despojarnos de los apegos hacia las concupiscencias de la carne. Una vez que nos haya despojado el Señor de toda esa basura, restaurará nuestro corazón y comenzará a derramar sobre nosotros un espíritu que da vida, un espíritu que sana, un espíritu que libera, un espíritu que genera prosperidad. Antes no, porque si nos los da antes, lo desaprovecharemos, no lo sabremos valorar y quedaremos nuevamente con las manos vacías. Tenemos que vivir nuestro proceso de conversión. Tenemos que vivir nuestro madurar en la fe. Hay personas que tienen 15, 13 y 20 años en una iglesia asistiendo dominicalmente, semanalmente, y su vida sigue llenada de basura, sencillamente porque no han vivido el proceso de conversión que el Señor quiere hacer con ellos, sencillamente porque no han aceptado la voluntad de Dios en su vida. Mi hermano, hay que aceptar la voluntad de Dios. Tu negocio va a ser próspero en el tiempo de Dios. Tus hijos son inteligentes y se desarrollarán su máximo potencial en el tiempo de Dios. Tu vida cambiará y será restaurada y habrá prosperidad en tu vida en el tiempo de Dios. No malgastes tu tiempo, no pierdas tu fuerza, ni te desenfoques por andar pendiente de chismoso en la vida de los demás. Vive tu proceso y tu vida será una vasija nueva donde Dios derrame su espíritu de gracia y de felicidad en ti. Mi hermano, levántate, porque hoy es un día grande. Colócate la mejor pinta, échate la mejor colonia, maquíllate hermosa, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.